Bueno, hoy estamos aquí en Charlas y Copas con un gran conocido. Lo conozco desde hace tiempo ya y tenía muchas ganas de que viniera a echar un ratito aquí con nosotros. Hoy tenemos con nosotros aquí en el podcast a Ricky. ¿Cómo estás, Ricky? Bien, tío. Encantado de estar aquí contigo. Pues nada, Ricky nos va a contar un poquito a qué se dedica, ¿vale? Él es legionario. Quiero que se presente él un poquito y empezamos ya con la charla. Pues nada, aquí estamos haciéndote aquí un dita más ameno también y contarte un poco cómo es la vida mía. Pues nada, soy Ricardo, ¿vale? Ricardo Páez. Y nada, como bien dice, me dedico al tema del ejército, en la Legión, y actualmente estoy en activo. Y nada, aquí estoy para que me hagas unas cuantas de preguntas a ver cómo va la cosa. Yo quería contigo, que eres un perfil que llevaba tiempo queriendo conseguir, da un poquito más de visibilidad o a lo mejor un poquito más de conocimiento a la gente, cómo es la vida dentro de un cuerpo de fuerza de seguridad del Estado. Llámese el ejército o la marina, la legión, policías nacionales, locales, ¿vale? Y eres la primera persona que va a pasar por el podcast. Espero poder conseguir a más gente relacionada con este mundo. Y antes que nada, me gustaría que nos comentaras cómo le da a una persona por alistarse a la Legión. ¿Te viene desde chico? ¿Es algo que tú ya conocías por algún familiar o es algo que conoces ya de mayor y decides alistarte? Cuéntanos un poco ese inicio de cómo te da o cómo le da a un chaval por alistarse a la Legión. Vale, pues sí, como bien dice, o esto te viene de familia o simplemente conoces un poco, te gusta el riesgo, aspiras a unas cosas, después te sale por otro lado y a lo mejor terminas en el ejército. Mi caso, por allá por 2011, cuando la crisis está arriba, sí es verdad que la cosa de trabajo estaba bastante complicada. Sí es verdad que ya llevaba un tiempo sin encontrar nada de trabajo y decido entrar en el ejército. Cuando decido entrar o intentar entrar, sí es verdad que claro, ya barajo. Tienes que barajar qué es lo que puede adaptarse más a tu perfil, qué es lo que te gusta más. Y sí es verdad que yo siempre... a mí no me viene de pequeño, no me viene por familia. De verdad que en mi familia no hay nada, no hay nadie que esté en ningún cuerpo del Estado, ni ejército, ni policía, ni nada. Pero sí es verdad que por situaciones de la vida, pues te toca buscar otro camino. Sí, y acabas ahí. Y intento entrar por ahí. Y sí es verdad que ya cuando barajo por dónde entrar, sí es verdad que lo que a mí más me llama la atención en cuanto a adrenalina, a experiencia, a disciplina, un poquito de vida en el sentido ajetreado, pues sí que es verdad que el cuerpo que más creo que se adaptaba a mí era la Legión. Y nada, intenté en todo 2011... Hubo 4 fases para poder entrar, 4 ciclos. Yo al primero no me presento, en 2011, y me presento a los 3 siguientes. Un poco, el segundo que me presento en 2011, voy para ver cómo era la forma de entrar. El segundo del año, primero tuyo. El primero que yo intento, el segundo del año es 2011. Vale, porque eso, ya que tú lo has comentado, desde ese año, desde ya 2011 a actualmente, ¿sigue siendo el mismo proceso de selección? ¿Se abre como 4 periodos anuales o cómo funciona un poco? No, eso va según el tema según por año, por temas de presupuestos que entran y según plazas que el ejército necesita y se hacen pues X ciclos al año, o incluso justamente dio la casualidad que yo te hablo de 4 de 2011 y en el año 2012 no hubo ni uno.
Vale, no se creó. Es algo escrito. No es una plantilla de dice todos los años 4 ciclos o 5 ciclos. No, antiguamente se hacían mucho más ciclos o a lo mejor se hacen 2 o se hacen 1 al año según el presupuesto, según que necesite y la necesidad que tengan en aquel entonces pues el ejército. En aquel entonces, ya te digo, se hicieron 4 ciclos. El primero, como te he dicho, no me presento, el segundo sí me presento, pero me presento sin haber estudiado nada y sin saber más o menos. Me presento allí a vivir la experiencia. A vivir la experiencia, a ver qué es lo que me encuentro allí. Con la idea, está claro, de la idea clara de entrar en la Legión, que era lo que yo quería. No lo consigo. Me quedo casi a las puertas en aquella época la nota, porque eso va con un número de notas según las plazas donde tú pidas. Y en el segundo no entro por los pelos, no me da la nota. La tercera vez que me presento sí también apruebo, pero no con plaza, porque el aprobado estamos hablando en un 5, como cualquier aprobado, ¿no? Un 5 de aprobado, pero claro, a lo mejor no te da la nota como para entrar en la plaza exacta que tú has elegido. Sí, porque cada destino ya como tú, cada destino tiene una nota. Tienes una nota de corte y a lo mejor... Correcto. Imagínate, para Málaga pues un 7 y tú sacas un 5,5 y a Málaga no puedes acceder. Correcto. Puedes acceder a otro lado, pero a Málaga... Puedes acceder, pero a lo mejor no lo has pedido. O a lo mejor como segunda opción o tercera opción. Tú tenías un máximo de 10 opciones, creo, para elegir. En aquella época, no sé si ahora está... Tú estás hablando de tu segundo intento, que era el tercero del año. El tercero del año y segundo mío. Más bien pasado el mediado del año. Fue más o menos el segundo intento y el segundo intento mío. Y ya el tercer intento mío, cuarto del año, fue por noviembre, diciembre creo que fue. Y ya te digo, la primera no llegué, no aprobé. La segunda sí aprobé, pero sin plaza. Y la tercera sí aprobé. Sí es verdad que yo ya la tercera fui con más ideas de exámenes, fui con un poquito más preparado. Ya habiéndome preparado en una academia. El tema de la preparación, por ejemplo, para la Legión en este caso, porque al final cada cuerpo de Fuerza de Seguridad del Estado tiene unas oposiciones diferentes o un examen. No. Bueno, dentro del ejército todas las armas son iguales. Todo el cuerpo de tierra, aire y mar tú son por las ejemplo, mismas. Teóricamente no vamos a entrar más o menos aquí en lo que estudiaste, pero físicamente, ¿qué le piden a una persona que quiera entrar a la Legión? Físicamente, es que como te digo... en aquel momento, hablamos de aquel Claro, momento. pero no estamos hablando específico para la Legión. Sí, Nosotros ya hablamos que el ejército, general, ¿no? el ejército, correcto, el ejército pasa a ser profesional, entonces ya los cuerpos como que se unifican. Antiguamente sí, querías entrar a la Legión, sí, ver a la Legión. Ahora tú haces el examen, eliges cuando yo lo hice, eliges tus plazas por prioridad, haces tu examen y si entras va directamente a la plaza. Pero lo que es las pruebas son genéricas para lo que es el ejército. Vale, entonces tú, para ubicar un poquito a la gente, tú haces un examen que es el mismo examen que puede hacer un aspirante. Una infantería marina. Un aspirante a soldado raso de infantería marina. O marina o cualquier del cosa. aire. Pues. Y tú en esas plazas, en esas 10 opciones que tú comentas que te dan, tú ahí pides la Legión. Correcto. O ahí pides destino geográfico. Tú puedes pedir lo que más te convenga a ti en un futuro. Pero que ahí sí se especifica el cuerpo dentro del ejército, ¿no? Correcto. Tú antes subías al examen. La Legión. Tú antes de subir a hacer el examen, tú pones. Te dan las 10 casillas para que pongas un máximo de 10 opciones. Tú puedes poner una, que puedes poner 10. Si es verdad que antiguamente la pones por prioridad. Yo puse como prioridad la Legión. En aquella época puse la Legión Almería y de segunda puse Ronda. Tenía claro que quería entrar a la Legión. El caso es que tú pones por prioridad y la nota que tú saques empieza a repartirse en 2011, no sé ahora cómo va, pero empieza a repartirse por prioridad que tú hayas pedido, ¿vale? Zonas geográficas, pues es lo que a ti te convenga, como te digo. Yo, por ejemplo, soy de Jerez y para que veas que la primera opción que puse fue Almería, la Legión en Almería, en el tercer tercio.
O sea, estamos hablando de un cambio geográfico para alguien de barrio, ¿no? Como quien dice, y en aquella época con mi familia, bastante brusco. Pero tenía claro que quería entrar en la Legión. ¿Podía haber pedido infantería marina? Sí es verdad que el corte estaba más alto por las zonas geográficas de la gente de Cádiz, que sí es verdad que normalmente piden lo que es infantería marina. Ya te digo, tú puedes poner las 10 opciones que quieras. Y entonces, volviendo al tema del entrenamiento, ¿tú recuerdas haber tenido que prepararte algo concretamente o realmente en aquel momento las pruebas, al ser un poco más unificadas, bajan, por así decirlo, un poquito lo que es La intensidad referente a la Legión. la intensidad? Eso sí. O sea, una cosa es cómo tú te preparas para aprobar ese examen y otra cosa diferente es ya Una vez que entras en la unidad. te encuentras cuando tú entras ya en la Legión. Sí. El cambio es grande, ¿no? Sí, muy grande. La exigencia es muchísimo mayor. Tú te preparas, como te he dicho antes, algo genérico. Te preparas unas pruebas básicas. Pues creo recordar que era un salto de equidistancia, creo que eran unos abdominales, flexiones, no me acuerdo si entraban. Un test de Cooper creo que era, que la el pitío. No ha dado por culo a generaciones el test en el instituto. A mí en el colegio, pero bueno, mejor no recordarlo. Es genérico. Es algo que si tú en tu día a día practicas deporte, lo haces sobrado. Si es verdad que hay gente pues que viene hoy día sí es verdad que están más preparados los chavales y cualquiera hace deporte. Gracias a Dios la preparación hoy día de un chaval no es la misma que a lo mejor cuando nosotros éramos unos pibes, a lo mejor que... Pero sí es verdad que es algo básico que la física sí la podrías pasar si tú en tu vida normal hacías algo de deporte. Yo en aquel entonces practicaba fútbol, entonces fue algo fácil. Realmente fácil. Realmente fácil. El salto a la Legión, grande. El modo es, ya te digo, tú tienes unas pruebas genéricas para entrar en lo que es el ejército, específica que es la unidad que tú quieres ir en la Legión, o X, en mi caso la Legión, y tú ya después tienes los 4 meses después de, ya que apruebas todas las fases y demás, tienes los 4 meses de instrucción. Esa instrucción, porque yo tengo varios conocidos y amigos que están dentro también del ejército, los 4 meses de instrucción imagino que también es genérico, ¿no? Tú sí. en la unidad que entres tienes que cumplir esos 4 meses de instrucción. Sí. Mi primera pregunta, dentro ya un poquito específico de la Legión, ¿hay diferencia de la instrucción de la Legión a la instrucción de otros cuerpos dentro del ejército? Mucha. Nosotros de entrada... ¿Es tan dura la Legión como...? Es dura. ¿Cómo se...? Es dura. O por lo menos la fama que suele tener. Sí, es dura. Es dura. Sobre todo mentalmente. Físicamente, es como te he dicho antes. Si vienes trabajando el físico o tienes una base física, es más fácil adaptarte. Está claro. Eso yo siempre he dicho que es una rueda como la de un hácher, que eso está rodando y es como que tú tienes que saltar y adaptarte a la misma velocidad que lleva eso. Al ritmo de la rueda. Al ritmo, si no te escupes. Eso es una metáfora que siempre yo lo he tenido porque es así. Llega a la Legión, llega a una forma de trabajar totalmente distinta a lo que tú tienes pensado, una disciplina que es otro mundo. Sí, es verdad que si tú tienes una base también desde pequeño, de jerarquía o de respeto, pues es más fácil adaptarte, saber quién manda, saber que hay una persona por encima tuya. Eso es súper importante, saberlo y tenerlo claro. Sí es verdad que las generaciones a lo mejor antiguas tenían otra, creo yo, otra educación que te hacían saber el sitio del que tú venías y mantenías una línea de jerarquía y, como te digo, sabías tú que siempre ibas a tener que recibir una orden y eso lo tienes que aceptar. Hablando un poco de la jerarquía que comentas, cuéntanos
una primera vivencia o un primer choque de realidad que tú te encuentras cuando, por al final, cuando todo el mundo afronta un cambio, en tu caso fue un cambio, como tú has dicho, de vida, vinieras o no vinieras de saber lo que es el respeto, la jerarquía y todo eso, lo tenías que aprender sí o sí, y lo tendría, imagino yo, que tener ya interiorizado desde el minuto 1. ¿Dónde iba? Entonces, cuéntanos un poquito un primer choque de realidad o un primer o una primera cosa que te impacta a ti, ya fuera el primer día que entras o cómo es ese proceso, cuando te dan el destino, un poquito la primera vivencia fuerte. Sí, hay dos te puntos encuentras. hay dos puntos clave que eso creo que a ninguna persona que haya entrado en el ejército se lo olvida. Personalmente a mí hay 2 puntos. Una, el primer día que entras en la instrucción en San Fernando, que yo tuve la suerte de hacerla en San Fernando también, que estaba al lado de casa. Pero es ese primer día que te ves allí con la maleta, en una cola, un 9 de enero. Perdona que te corte. Ese primer día es el típico día que tenemos mucho, a lo mejor, de temas de películas donde te rapan. Eso es un proceso, eso después. Eso es más para adelante, ¿no? Eso en esos primeros días. En esos primeros días, ¿no? Pero que no es el primer día como tal, no es el día no recuerdo si el segundo no fue tampoco, no sé si fue el tercero o el cuarto, tampoco pero que demora mucho. Que la primera semana cae. Cae segurísimo, porque ya te digo, tú sabes más o menos dónde vas, pero no sabes realmente al 100% dónde va a caer. Y es verdad que cada uno tiene una idea y uno puede tener un pelado, otro puede tener otro pelado, pero sí hay eso es 100%. Eso es igual para todo el mundo. Eso es para todo el mundo. Eso da igual que tú seas rubio, moreno, pelirrojo, o sea de Canarias, o sea que eso es 100% seguro. Ya te digo, el primer choque de esa experiencia es el primer día que llego allí a San Fernando y te ves pues a las 9 de la noche en una cola con gente que no conoces, en pleno cuartel, viendo ya militares que sí, bueno, que más o menos ha visto por la vida, pero claro, ya tú estás hablando de que lo estás viendo que se vienen para ti, que ya se te presenta, que ya te dirigen la palabra y tú tienes un choque de realidad que dices, voy a empezar algo nuevo y algo que tú no desconoces totalmente, porque sí es verdad que cuando tú te planteas algo en la vida y a lo mejor tú eres capaz de conocer o tener en tu mano, tú más o menos lo controlas. Pero Sí, cuando hay algo en tu vida que tú no eres capaz de controlarlo, ahí es donde empiezan los nervios. Y ese primer día sí fue chocante. Además, fue, ya te digo, un 9 de enero. Venía de estar en familia, Navidad, frío, gente desconocida. Sí, claro. En una duda que me surge a mí, en esos primeros días, o en ese primer día, tenemos una idea, creo yo, la población de a pie, por así decirlo. Sí, la gente civil. La gente civil que no corresponde al ejército. Ahí, aunque a ti no te lo enseñen, no te lo digan previamente, tú ese primer día cuando alguien militar ya se dirige hacia ti, ¿tú sabes ya previamente o alguien te avisa de cómo te tienes que dirigir? No. O cómo te tratan el primer contacto que tú tienes con un militar, ¿te tratan ya típica película americana de pegando voces y todo eso? Sí. ¿Cómo es ese contacto? A ver, ya te digo que hay unos parámetros y una de las primeras cosas que tú, claro, ya te digo, tú cuando entras, no sé, te gusta el fútbol, la primera vez que entras en un estadio de fútbol que tú no has visto nunca en un estadio de fútbol, entras y te queda como embobado, ¿no? Como dices, hostia, esto impresiona. Tú entras allí a ver qué te espera. Entras en un cuartel, no has entrado nunca en un cuartel, ves coches militares al lado tuya. ¿Cómo se dirigen a ti? Ya te digo, el conjunto de personas que va por primera vez, pues como no te da ese todavía tiempo de reaccionar, está como en babia, entonces, claro, es más difícil reaccionar. A lo mejor puede ser que te repitan, te digan o te den una orden y a la segunda ya puede ser que te la digan un poquito más, con un tono más alto.
para que, tío, oye, que Espabila. hay que hacer esto, vámonos. Pero sí es verdad que hay una anécdota al principio muy curiosa que, claro, yo siempre he sido una persona que donde he ido he observado y según cómo se ha ido dando la situación en esa zona o con qué tipo de personas, me he adaptado. He sabido siempre esperar y no sé de reacciones, ¿no? Entonces yo era como que me quedaba detrás de la gente viendo cómo iba y la gente fue curioso y muy gracioso porque fue que había gente contestando en plan americano. Sí, señor. Y eso aquí en España no se da. Entonces recuerdo un sargento primero que nos dio una de las primeras órdenes en plan ya en la camareta y se había enterado y sí, señor. Y ya, sí, señor, no, a la orden. ¿Sabes? Es otra forma de contestar. Y Sí, fue curioso. tenéis una, pero sí es verdad. una contestación, Sí, hay pero, unas contestaciones. pero diferente. Sí, diferente a lo americano, para la pregunta que tú me has hecho, sí. Y ya dentro de cada cuerpo está el ejército y después está en la legión que damos otro tipo de contestaciones más directas y más marciales, para que tú me entiendas. Pero sí, claro, a ti nadie te prepara, a no ser que vengas de familias o tengas colegas o tengas alguien que te haya dicho, Guillo. Y entonces el segundo choque que tú me comentabas... Segundo choque es cuando llego allí a la Legión, el primer día de destino. El primer día de destino fue, claro, la otra cara. Fue en junio de ese mismo año y fue de día, pero claro... Claro, porque tú la instrucción la haces de una forma genérica. Sí, nosotros hacemos una forma genérica, todos los cuerpos juntos, paracaidistas, legionarios, todos. Sí, es verdad que después dentro de la parte específica, en aquella época cuando nosotros lo hicimos eran 4 meses de instrucción, que eran dos básicos y 2 específicos. O sea, 2 básicos, juras bandera y después 2 meses, hablo de meses, específicos. Sí es verdad que los 2 específicos sí vienen mandos a lo mejor de otros cuarteles de la Legión, ya adaptarte un poco y enseñarte en fotogramas o al cuartel. Lo que claro, te vas a encontrar. Al cuartel en el que vamos, el destino, algunas costumbres, qué es lo que vamos a hacer nada más que lleguemos, qué nos va a recibir, las pautas. Te marcan un poco las pautas. Y ya te digo que, claro, al ser específico tú sabes que vas a otro destino, o sea, no a otro destino, a tu destino, que es la Legión, lo que todo el mundo hemos hablado, y a mí me dio ese choque porque impresiona también. Nosotros nos recibió un legionario allí en Almería y impresiona porque ya viene vestido de sarga, que es el atuendo que tenemos legionario, no de diario, pero el que nos identifica. Nos recibe allí en la puerta a todos igual, ¿no? Con nuestras maletas el día que tenemos que incorporarnos allí y ya vuelve a hacer ese movimiento de entrar por un cuartel nuevo, ¿no? Y ves aquello y ya dices, hostia, ya estoy aquí. Ahora sí, ya esos 4 meses pasaron, me adapté. Quedan un poco atrás, ¿no? Quedan atrás porque ya sabes que no va a ser nada igual. No va a ser nada igual. Es totalmente diferente. Ya estás en la Legión. Estás en tu destino. Cuando tú entras ya en lo que hemos hablado, tú pasas el proceso de esos 4 meses, 2 y 2. Sí. 2 genéricos, vamos a comentarlo así. Jura de bandera, 2 específicos. Sí. Entras ya en tu destino, que es Almería, ¿no? El primer destino. Tercer tercio. No sé si ese es tu destino actual todavía, ya después lo comentaremos. Cuéntanos un poquito esa vida diaria, la vida cotidiana de la Legión, si hay alguna diferencia del día a día de un legionario con otros cuerpos de seguridad, porque a lo mejor hay gente que nos va a ver que tiene pues, un hermano, un padre militar o en otro cuerpo diferente, y si hay algo que tú creas que en la Legión es más específico de ustedes, por así decirlo, y también un poco esos primeros días de... Porque al final y al cabo creo que todo el mundo tenemos nuestros padres que nos han contado las historias de la mili y demás. Y yo creo que hay una parte que sí es verdad que es común
de la gente mayor que hizo la mili con la gente actual de a día de hoy que está en el ejército, que es que desde esos primeros días ya se forjan ciertas amistades o ciertas Sí. conexiones con gente, y al final y al cabo es curioso porque son gente que tú no has conocido en tu vida y que de un día para otro va a ser tu codo con codo, por así Correcto. decirlo. Es una persona que te va a cubrir las espaldas en cualquier situación. No estamos hablando de ningún tipo de nada bélico ni nada que vayas a ir a una guerra ni nada, pero al final y al cabo te vas a pegar el resto de tu vida con gente día a día, y me imagino que en esos primeros días pues se forjan ya ahí amistades o conexiones con ciertas personas, y nada, cuéntanos un poquito ese día a día de la Legión, si es diferente con algún otro cuerpo o si es más o menos muy parecido. Sí, referente a lo de forjar amistades, como te he explicado, nosotros venimos de 4 meses de instrucción y venimos las mismas personas. O sea, ese ciclo de personas que ha elegido la Legión, venimos de 4 meses, estar, como tú dices, juntos, codo con codo, y nos incorporamos a lo que es ya el destino nuestro, donde te encuentras con gente nueva. Gente nueva para ti, pero no gente nueva para la Legión. O sea, también eso hay que entenderlo. Yo siempre he dicho que la Legión es la casa de uno mismo. Pues nosotros, como ahora te iba a contestar otra vez, somos una familia. La Legión, sí es verdad que es una de las cosas, puntos diferentes a otro cuerpo, que somos una familia. Entonces yo siempre he dicho que claro, cuando tú estás en tu casa y te sientes en tu casa y viene alguien desconocido, claro, tú ves esa primera reacción. Entonces nosotros como personas nuevas tenemos que adaptarnos a esa casa, a esas costumbres. Unas costumbres más radicales por el tema de lo que es la jerarquía, la disciplina. Y en cuanto a amistades, sí es verdad que te creas mucho vínculo con ciertas personas, como tú dices, que no conoces de nada, porque se pasa mal. Yo creo que las amistades fuertes se forjan cuando el mal está cerca. Quiere decir, cuando tú lo estás pasando mal con una persona al lado, tú lo estás pasando mal y ves a tu compañero que lo está pasando mal, y salir de esa apoyando tú a él y él a ti, y salir de esa, ahí ya después de eso yo creo que... Porque para bien estamos todos. Siempre he dicho que para la risa y para la alegría estamos todos. Sí, esto lo podemos extrapolar un poquito también a la vida en general. Correcto. Es muy parecido. ¿Vale? Es muy parecido. Y en la vida cotidiana también te pasa. Te haces amigo de una persona cuando tú lo estás pasando mal, o esa persona ve que tú eres su amigo cuando esa persona lo está pasando mal. Y tú le muestras tu apoyo y le das ¿no? le das tu mano. Entonces se forjan amistades muy buenas. Muy buenas y para toda la vida. Enemigos. No enemigos como tal. Como en la vida cotidiana también. Cada uno de su padre y su madre. Lo que es el movimiento geográfico de la Legión pues es muy amplio porque hay gente de toda España. Y ya te digo, de diferentes culturas. No te creas enemigos, pero como en todos lados... Hay gente más afín. Hay gente diferencias, menos. claro. Pero también tenemos claro que aunque no te lleves, no eres afín a esa persona, sabe que cuando pasa algo, él va a estar ahí, o él sabe que tú vas a estar ahí. Eso es lo bueno lo bueno de la Legión, y lo que es una de las cosas que sí siempre se lleva a rajatabla en la Legión, es la amistad, la hermandad. La hermandad entre nosotros, porque ya te digo que es como hay muchas fases de pasarlo mal, de pateadas, maniobras, frío, calor, sed, hambre, sueño. Ahora que comentas esos momentos de un poco más de pasarlo mal, como tú has dicho, una curiosidad o una duda, mejor dicho, que tengo, cuando a ustedes os sacan de maniobra, no sé si la Legión, pues, al tener compañeros en el ejército, sí es verdad que he escuchado que depende de cada rama, por así decirlo, del ejército, hay gente que hace más número de maniobras Sí. a nivel anual, o hay gente que directamente no hace maniobra o muy pocas. En vuestro caso, cuando salís de maniobra, o un poquito también que sirva un poco de
en ámbito general, porque no sé si en todos los cuerpos será iguales. Cuando os ponen en situaciones de ese tipo, a lo mejor de pasar hambre o de pasar sed, son situaciones buscadas, o sea, son situaciones en las que os ponen, por así decirlo, para que sirva de filtro. Obvio. La palabra es instrucción. Nosotros estamos ahí para... La Legión es un cuerpo hecho para el combate. Desde que se creó. En África. La guerra de África. Está hecho para el combate. Entonces, para ti, para prepararte para lo malo que pueda pasar, te tienen que poner en situaciones. Pero no para pasarlo mal, sino que te veas desaviado en cualquier ámbito. Topografía, que te pierdas en un punto. Se te enseña cómo intentar salir de ahí sin casi medios. Te preparan por si los vehículos te dejan tirado en cualquier punto y tienes que volver o ir andando. De ahí vienen las pateadas. Mentalmente se pasa mal a conciencia. Porque tienen que buscar tu punto óptimo de estrés. Tienen que buscar esa preparación para que el día que pase algo o te veas en cualquier situación, tú sepas solventarla. Referente a esa preparación, me gustaría que nos hablaras de tu experiencia, porque al fin y al cabo eres una persona civil que da el paso de entrar en un cuerpo del ejército, un cuerpo con fama de dureza. ¿Qué te costó más? ¿O en qué ámbito te costó más adaptarte cotidianamente ya dentro de la Legión? Personalmente, a mí lo que más me costó adaptarme es estar fuera de la familia. Estar fuera de mi casa. La distancia. La distancia. El tema físico, al final te acabas Tema adaptando. físico, termina adaptándote. Te cuesta. Te cuesta mucho. Y sobre todo mental. Te cuesta mucho adaptarte. Porque la Legión es de 0 a 100 en 2 segundos. Porque es como lo que te explicaba antes de la rueda de Hatcher. Ya te digo, o te adaptas o te escupes. Físicamente, tienes que estar hecho un bicho para que a ti ninguna prueba de la Legión no te afecte, obviamente. Tienes que tener una base. Si tú sigues haciendo deporte, es más llevadero. Pero al principio, claro, como vienes con el ánimo subido, vienes con una nueva experiencia, al principio entra allí, no sabes lo que te espera, vienes de estar 4 meses, ¿verdad?, preparado, vienes de tu formación básica en la calle de hacer deporte. Pues físicamente, bueno, lo pasas mal, porque ya te digo, son pruebas muy exigentes, pero se sobrelleva. Lo que peor para mí fue lo mental de estar fuera de la familia. Cuando te ves muchas veces allí solo, vienes de pasarlo mal de una pateada bastante gorda. Vienes de unas maniobras de estar con tus compañeros. Al final tú lo que buscas es la familia. Claro, al estar yo fuera de mi zona de confort, no tienes ese apoyo. Entonces eso es lo que yo personalmente pasé más mal. Físicamente sí es verdad que hay algunos puntos que los pasas mal, pero bueno, estás ahí para eso. Mañana te levantas y otra vez funciona. Seguimos avanzando un poquito y me gustaría ahora que nos explicara un poquito. Vamos a intentar entrar no mucho en detalle o hasta lo que se pueda, pero dentro ya un poco de... ya después de pasado la instrucción y después de un tiempo, cuéntanos un poco cuál es la primera vez o tu primera experiencia. Intuyo que previo a la Legión no habías tenido experiencia con ningún tipo de arma de fuego. Cuéntanos un poco esa primera experiencia, cómo es, si es en una maniobra, en una práctica, no sé eso cómo va, y no sé si alguna misión. Cuéntanos un poco el tema de las misiones, si hay alguna misión en la que hayas estado que
que hayas podido hacer uso o hayáis usado armas de fuego, o solamente en práctica y en maniobra? Mira, las primeras tomas de contacto con armas fue en el ejército, pero como bien te digo, son en los meses previos o sea, en los meses de instrucción. Como bien te digo, también tampoco recuerdo si en los 2 primeros meses básicos ya cogimos un arma, no recuerdo bien, no me acuerdo muy bien. Creo que sí, que ahí ya habíamos, en el segundo mes creo que habíamos ya hecho alguna práctica de tiro, y ya la específica sí también, y ya obviamente cuando llegas a la unidad. Esa fue la primera toma de contacto con el fusil, con un arma de fuego. Sensaciones. Respeto. Respeto porque ya estás haciendo un ejercicio de tiro donde hay unas normas, donde, ya te digo, tienes que hacer unas pautas de seguridad para que no ocurra nada, que eso es todo previamente con los auxiliares de instrucción, con los mandos, y está todo muy calculado, sobre todo en los meses de instrucción, que somos gente que venimos de la calle sin ninguna noción sobre ningún arma. Habrá gente que sí, que a lo mejor hay algunos que haya tirado alguna vez en su vida, que sepa lo que es la sensación de retroceso, que sepa lo que es pólvora, y a lo mejor eso hay gente que sí, que obviamente lo sabía de antes. Pero como en mi caso no tenía ninguna idea antes de ningún arma de fuego, y es respeto. Lo que siento al principio. Respeto porque, ya te digo, sabes que tienes en las manos algo que ya puede hacer daño. Y sobre todo acatar mucho las órdenes y pautas de seguridad que te da la línea de tiro en aquel entonces y demás. Referente a misiones. Sí, hace poco estuvimos nosotros en la misión en Líbano, noviembre del 22 a mayo del 23, y yo personalmente allí no hemos tenido ningún enfrentamiento, gracias a Dios, ¿no? Por lo que pueda pasar. No hemos tenido ningún enfrentamiento de fuego real con el enemigo, entonces no te puedo decir sobre eso. Sí es verdad que he tenido sensaciones sobre enfrentamiento con fuego, pero no personalmente yo portando armas y haciendo uso de ellas. Ese tipo de misiones, yo por ejemplo que tengo compañeros que han estado hace poco en Letonia, compañeros, amigos que han vuelto y amigos que han ido a Letonia, Líbano, imagino que habrá diferencias de peligro también dentro de cada misión, pero normalmente ese tipo de misiones, cuando se mandan los ejércitos o las tropas, de antemano se intuye que vais, pero no porque vayáis Sí, claro. a un conflicto armado activo, ¿no? Vais por protocolo, imagino. No, hay diferentes misiones abiertas y cada una tiene su misión, nunca mejor dicho. Hay misiones de instrucción, que tú vas y haces instrucción a ese ejército de esa zona donde tú vas de misión y ofreces tu formación a ese ejército para que tengan unas nociones, pues, de tiros, de repliegues, de defensa en sí. Y después hay misiones de paz, como quien dice, o hay misiones también que sí es verdad que está el conflicto bastante caliente y... De apoyo, a lo mejor, ¿no? De apoyo. Sí es verdad que bueno, en mi caso la del Líbano, pues no está la cosa tan caliente como para tener que entrar directamente en un conflicto directo. Por ejemplo, si tuviéramos que poner un porcentaje o un número de 0 a 10 en la peligrosidad de esa misión en concreta tuya, ¿qué número del 1 al 10? Peligrosidad ahora mismo en la misión del Líbano, bueno, cuando yo estuve, vamos a ponerle un 3. Sí, que sabíais que no... Sí, son muchas patrullas, son
controles de zona. No es nada. Una curiosidad, por ejemplo, que tengo, cuando vais a una misión a otro país, ¿vale? ¿Ustedes tenéis contacto con el ejército de ese país o de esa nación? ¿O solo se movéis en un entorno, vamos a llamarlo, nacional? No, hombre, si está obviamente si está el ejército hermanado, si estamos nosotros haciendo mano a mano ejercicios con ellos y estamos en contacto con ellos, sí. Pero de la zona, mientras que sea de la zona. En Líbano, por ejemplo, en esa misión, ¿teníais algún tipo de hermanamiento con Sí, claro, el ejército sí. de...? Sí, porque nosotros estamos en Líbano y nosotros estamos allí de apoyo a ellos. De apoyo y de seguridad. ¿Qué tiempo estuviste en esta misión? Son 6 meses. 6 meses, ¿no? Eso sí es verdad que es como algo más estandarizado, ¿no? Sí, según cada misión también, pero generalizado normalmente son 6 meses de Me gustaría ahora desplazado. que nos comentaras un poquito, esto ya a título personal, una opinión tuya. Quiero saber tu opinión. De la visión que tiene un poco la sociedad a la legión concreta. ¿Vale? Yo, por ejemplo, no estoy muy familiarizado con la legión concretamente, pero sí es verdad que, como hemos comentado antes, yo, por ejemplo, tenía esa visión de que es un cuerpo duro, ¿vale? Independientemente de que el ejército en sí es duro, obviamente, porque tengo compañeros en infantería, en ejército de tierra y todo, que dureza hay en todos lados. Pero sí es verdad que la legión siempre se ha visto como un cuerpo un poco con una dureza por encima del resto, pero por el otro lado también está la visión de... No sé cómo explicarlo, es una visión de que a la legión antiguamente iba cierto tipo de personas que a lo mejor a otros cuerpos del ejército no iban. Me gustaría que tú como legionario, después de tu experiencia, y me imagino que también habrás coincidido con otros compañeros de otros cuerpos y tendrás amigos o compañeros en otros cuerpos, ¿cómo es tu opinión? O que nos comente a la gente civil cómo es la opinión tuya de la visión que nosotros tenemos de ustedes. Sí, a ver, el tipo de exigencia es totalmente diferente. El nivel de exigencia es mucho mayor por lo que conlleva para lo que está preparada la misión. O sea, la legión, perdón. Es un cuerpo exigente, es un cuerpo duro, pero porque a la legión se le exige para que estemos preparados, como te he dicho al principio, para cualquier situación. Se dice que antes los legionarios eran los primeros que iban a todos lados. Es un cuerpo que está ahí, se creó para el combate cuerpo a cuerpo, para una máxima reacción, para ya, la legión. El nivel de exigencia sigue siendo alto, bastante alto. Es verdad que, claro, al pasar a ser profesional en aquello en un tiempo, sí es verdad que hay cosas que a lo mejor pues se han ido perdiendo y el perfil de persona pues va cambiando, obviamente va cambiando también. Ya se ve mucho más profesional, como te he hablado. Yo entré, te estoy hablando de hace 13 años, y entré porque no tenía trabajo en su día, pero sí, tenía claro que quería entrar a la Legión, pero al final estamos hablando de que no viene nadie por familia ni nada. Entonces el nivel de exigencia es grande. ¿Por qué está mal vista la Legión? ¿No? A lo mejor la pregunta. Antiguamente el perfil de personas que iba a la Legión era gente que es verdad que no tenía miedo a nada. La Legión estaba hecha para la guerra. Entonces hay gente que no necesitaba de gente que no tuviera miedo a nada. Se dice que, claro, antiguamente pues los legionarios que iban eran con mal de amores, que ya no tenía ninguna vista hacia el futuro y tan roto, ¿no? O como se escucha por ahí, o presos, ¿no? Antiguos presos que a lo mejor le daban una oportunidad, gente que no tenía miedo a morir, gente que también
no sé, ¿no? Pues España pues lo requería y se iba donde hiciera falta y no mirara su vida anterior, como bien dice también la canción. Es alto el nivel de exigencia. Y antiguamente yo creo que es por eso por lo que la Legión no se ve tan bien vista por el perfil de persona que antes sí entraba. Actualmente existe algo real, tangible, ese pique o esa, vamos a llamarlo, a ver, ¿cómo lo llamamos? Bueno, sí, pique realmente de la Legión con otros cuerpos dentro Sí, eso siempre del está. ejército. Eso siempre está. Eso siempre está. Pique sano siempre. 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 Y hasta dentro de la Legión. También. Según qué armas. O sea, entre las armas. Siempre hay un pique sano. ¿Quién no tiene un pique sano con su hermano? O yo, pues mira, yo he hecho esto, o yo lo he hecho lo otro. O ese afán de superarte. Pues yo voy o quiero O sea, que ir. eso es real. Es real, El pique es real. el pique que hay a lo mejor Sí, eso no se esconde. Hay entre ramas del ejército. por así Sí, decirlo. sí. Hay unos puntos bastante curiosos donde ver ese tipo de piques el 12 de octubre en los desfiles de Madrid. Los minutos previos antes de salir al desfile, a nosotros nos posicionan en una calle anterior, formados, obviamente, y los días previos a lo que los ensayos de lo que el propio desfile y demás, hay un pique sano con otras unidades. Hablando, por ejemplo, del desfile del 12 de octubre, ¿ahí van todos los legionarios? No, eso va por... ¿Por rango? No, por rango no, eso va por unidades. ¿Tú has tenido la posibilidad de desfilar? Sí, yo he ido 2 veces. 2 veces. ¿Qué se siente? ¿Qué siente una persona como tú, que tenía, por ejemplo, claro que querías entrar en la Legión después de tanto tiempo desfilar ese día y delante de esas personas? Sí, una de las sensaciones es que te sientes muy querido. Es curioso, porque claro, nosotros estamos en una burbuja, estás en el cuartel, estás en tu día a día. Y es verdad que nosotros hacemos las cosas internas, hacemos la instrucción interna, son cosas que no ve nadie. Y tú crees que la gente a lo mejor no te está viendo o no te sientes reconocido o realizado. ¿Por qué? Porque ya te digo, tú haces las cosas internas, haces las cosas para ti, haces las cosas para la unidad. Pero es verdad que cuando sales al público te sientes realizado, te sientes querido. Y eso es para mí personalmente es muy gratificante. Salir y después a lo mejor, ¿no? Como hemos hablado antes de todo lo que se dice de la Legión, pues después sales a la calle y está todo el mundo aplaudiéndote, dándote ánimo. El desfile, recuerdo que sí, creo que son 2 kilómetros. 2 kilómetros creo que son desfilando. Y son los 2 kilómetros desde que inicias hasta que terminas, toda la avenida dándote ánimo. Entonces es como que dices, hostia, hay repercusión, pasa algo. Estás haciendo las cosas bien. Me estoy fijando, yo ya te conocía de antes fuera de cámara. Imagino que habrá gente que se esté fijando en tus manos, ¿vale? Tiene las manos tatuadas. Yo sé que tiene más parte del cuerpo tatuada, como las piernas. Me gustaría que nos comentara un poquito esa opinión que hay acerca de que la gente que pertenece a los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado estén tatuadas. ¿Cómo fue tu caso? Si tú entraste limpio y después te tatuaste dentro. ¿Qué reglas a día de hoy hay, escritas o no escritas, acerca de qué puedes tatuarte, cómo, hasta dónde, qué es lo que se puede? Porque al final y al cabo todo el mundo, creo, en este país que hay muchos entrenadores de fútbol, mucha gente que sabe de política y al final todo el mundo opina y bueno, ya que te tenemos aquí, que nos cuente un poquito tu opinión o cómo fue en este caso tu caso concreto.
Sí, a ver, yo cuando entré sí tenía tatuajes, lo que no tenía tatuajes tan visibles. Tenía tatuajes en aquel entonces, creo que en la espalda. En la espalda, en las muñecas también tenía algo. Tenía muy poco. No tan visibles como ahora, pero tenía muy poco. Eh, eh, Mal bicho. Gracias a Dios el tema del mundo del tatuaje cada vez eh, vamos a decir que está mejor visto. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sí es verdad que ya cualquier persona hoy día de a pie Yo o creo que a lo cualquier mejor, rango. yo creo que no te corrijo, pero a lo mejor la palabra no es bien visto, pero por lo menos sí hay menos prejuicios. Correcto. Creo que si, por ejemplo, Sí, a día de hoy te encuentras más gente tatuada de cara al público, sí. en una tienda. Y de cualquier profesión, Exacto, de cualquier que es lo profesión. bueno. Te puedes encontrar un sanitario a día de hoy con un tatuaje, que no hay ningún tipo de problema. Creo que sí es verdad que ahora un momentito hablando del tema de los tatuajes, es algo que como tú dices, gracias a Dios, se está quitando ese prejuicio y por eso quería saber tu opinión. Sobre todo, si ya había un prejuicio grande dentro de los ámbitos profesionales, en el caso de ustedes, pues Sí, es que imagínate. el tema del tatuaje no. Yo siempre he dicho que el tatuaje no hace a la persona. Te puede gustar el arte, te puede gustar un cuerpo pintado, puedes tener cualquier ideal, pero yo creo que no hace a la persona. Antiguamente, pues a lo mejor sí, como he bien hablado, antiguamente pues te tatuabas ¿no? Como siempre se ha dicho, en la cárcel, con métodos mucho más antiguos, con un boliví, como antiguamente se dice, y sabía que el que salía de la cárcel a lo mejor en aquel entonces, pues salía tatuado, entonces relacionaba. Yo creo que el tatuaje hay que tomarlo como arte, no como es lo que te digo, para mí no hace a la persona. No llevar más tatuajes o menos tatuajes te hace un delincuente. En tu caso concreto, ya esto es a forma de curiosidad, ¿tienes algún tatuaje referente a la Legión? No, es curioso. Eh, eh, mm, Me lo he planteado alguna vez, pero no he sido de esas personas de... el día que, si Dios quiere, cuando las deje, a lo mejor decidiré hacerme algo referente a la Legión. Pero más que nada porque los tatuajes que tengo, para que tú me entiendas, son cosas reflejas de mi vida. Yo todos los tatuajes que tengo es por algo referente a mi vida. ¿Me lo haré? Pues me lo haré. A día de hoy no lo tengo. Pero como me veo en activo y como creo que eso lo llevo por dentro, pues como que no es momento, no me ha llamado la atención ahora cómo hacérmelo. Como lo vivo día a día, no he querido, no sé, es que tampoco he sido persona nunca de ir por ahí reflejando. No me arrepiento ni mucho menos del cuerpo que he elegido. Soy súper feliz, súper contento, súper orgulloso de lo que he aprendido, de la gente que me he llevado, de los valores que aprende uno. Pero no he sido persona de ir por ahí. Pues mira, creo que parece que te lo has olido, pero la siguiente pregunta creo que habrá gente a lo mejor que se la haga. Si no hubieras elegido la Legión, ¿qué cuerpo te hubiera gustado, a qué cuerpo te hubiera gustado pertenecer? Pues lo mío por cercanía, a lo mejor hubiera tirado por Infantería Marina. Por cercanía. Muy parecido. Lo que pasa es que al final Infantería Ligera, dentro de la Legión hay muchas armas. Yo soy Infantería Ligera. Infantería Ligera es tierra al final. Y Infantería Marina, pues, es un poco mar, ¿no? ¿Vale? Es de la rama del mar. Pues a lo mejor Infantería Marina, por parecido y por cercanía también, que a lo mejor una de las cosas que hubiera quitado es haberme ido tan lejos. Pero bueno. Me gustaría que antes de casi terminar con la charla, vamos a pasar ahora a las preguntas rápidas. A toda la gente o a los chavales jóvenes que vean el podcast o que te escuchen, gente o personas que se estén planteando entrar en el ejército o que hayan entrado hace poco o que lleven ya un tiempo, da un poco igual eso. ¿Algún consejo que tú le quieras dar? Que estudien.
dentro de... Si deciden entrar, que no se estanquen. Creo que llevamos ya un tiempo, con esto desde que vino la crisis y demás, creo que es tiempo de estudiar. Y creo que la vida te pide estudiar, a lo mejor en mi caso, a lo mejor lo que no he podido estudiar a lo mejor de pequeño, o en esa época que te coge de niño ¿no? Con las ideas un poco locas. Yo lo que aconsejo es que estudien. Si les gusta la rama del ejército, cualquier cuerpo que sea, que estudien dentro del ejército quiere decir que estudien para quedarse, para buscarse ese futuro dentro del ejército, que el mundo es muy bonito. Hay que saber quererlo y esperar a quererlo. Pero que estudien. Creo que es uno de los consejos. Y que no tengan miedo, obviamente que no tengan miedo. Antes de dar ya paso a la pregunta rápida, antes comentábamos al principio de la charla que eres el primer perfil que pertenece a un cuerpo de fuerza de seguridad del Estado. Llevaba tiempo buscando perfiles así y me gustaría mencionar a la gente que está escuchando el podcast que ahora mismo detrás de cámara tenemos a una persona, un compañero y amigo de Ricky. Da la casualidad que él pertenece a la UME, que es otro cuerpo del ejército, ¿vale? Aprovechamos también porque es el creador de la marca que llevamos ahora mismo, que se llama Malacara, ¿vale? Es una marca de ropa del puerto de Santa María, ¿no? Correcto. Si no me equivoco. Del puerto. ¿Vale? Él lleva una sudadera, yo llevo otra. Y bueno, aprovechando que él está detrás de cámara, ahora mismo no va a aparecer, pero está invitado. Nos ha dado ya el sí, como el sí quiero, cuando te lo da ya eso está grabado. tu novia. No está grabado, pero lo ha dicho delante tuya. ¿Vale? Por eso digo que está grabado, porque lo ha dicho delante mío. Una persona que pertenece a la UME estará aquí con nosotros próximamente y bueno, darle las gracias de forma pública por la primera colaboración del canal. Y como dato, perdona que te corte, como dato, es uno de los amigos fiel para toda la vida que me llevé de lo que hemos hablado antes. De la Legión. ¿Vale? Él era, si no me equivoco, legionario antes. Correcto. Y dio el salto ya. Vivíamos cerca, él del puerto y yo de Jerez, pero no nos conocíamos. Y nos conocimos en Almería. Antes, algo breve, antes de dar paso a lo que es las preguntas rápidas. Tú que has hecho también un poco de ayuda para él, para la creación de la marca, cuéntanos un poco rápidamente algún tipo de prenda o las prendas de las que dispone ahora mismo la marca. Bueno, él es un perfil de ropa urbana, para que nos entendamos. Es un perfil de ropa para gente joven. Bueno, para todo público, ¿no? Pero es una moda más bien enfocada a los oversize, a tipo sudadera. Ya está entrando en la dinámica de un perfil de ropa también más arreglada, camisa sobre camisa, camiseta, tiene varios modelos muy chulos de camiseta, sudadera también tiene como esta que vengo aquí, que precisamente vengo con el color verde Sarga de la Legión, que es un detalle Aquí, aunque parezca que no está todo pensado, ¿eh? Esto está todo pensado. Aquí está todo pensado, Ricky. Aquí la gente se cree que esto es improvisación. Me ha dado muchos dolores de cabeza la entrevista. Pura y dura improvisación, pero esto está pensado, ¿eh? Aquí el color Sarga que tenemos otra Legión y es verdad que él ha querido hacer un gesto, ¿no? Bonito, haciendo y referente a su vida anterior. Y ha salido esta bonita sudadera. Ya les digo, moda urbana, accesible para todo público. Bueno, de todas formas, para que la gente lo sepa, cuando él venga habrá una parte también de la entrevista que daremos a conocer un poco más en profundidad lo que es la marca y bueno, ya la conocerán un poquito más más en profundidad. De su mano, que al fin y al cabo es el creador. Sí. Pero bueno, como tú eres amigo de él y compañero, quería que un poquito comentara la idea principal, por así decirlo. Sí, contó conmigo desde el minuto 1 y obviamente, ¿no? Mi amigo, ¿no?
No le voy a decir que no. Empezamos, Ricky, con las preguntas rápidas. A ver. Primera pregunta, no sé si esta parte de los podcasts que ya tenemos no te las has visto, a lo mejor alguna te pesca de sorpresa, pero bueno, la primera pregunta, de fiesta o con amigos, ¿vale? ¿Eres más de cerveza o de copa? De copa. De copa, hay gente que no es ni de una ni de otra y dice vino, pero tú en este caso, de una de las tres. Si bebo, copa. No suelo beber, pero si Vale. bebo, copa. El mejor consejo que has recibido, ya sea dentro de la Legión o no tiene por qué haber sido la Legión, de algún familiar o un consejo de algún amigo. Creo que ser humilde, allá donde vaya, eso siempre creo que me ha caracterizado. Y sobre todo uno de los que llevo a rajatabla es ser amigo de mis amigos. Un dispositivo, ¿vale? O objeto. Hay gente que ya ha pasado por aquí, algunos invitados, que han nombrado un dispositivo electrónico, como puede ser móvil, por mala suerte, por trabajo, o desde unos auriculares. Un dispositivo que tú lleves a diario contigo, que tú sepas que salgas a donde salgas, tienes que llevar contigo. Hombre, a día de hoy el móvil es que yo creo que es, como todo el mundo tiene 2 piernas, 2 brazos y una cabeza, ya creo que forma parte del cuerpo. Por desgracia. A día de hoy, el móvil y el reloj. Sí, es verdad que el reloj que va... Tipo de música o género que si tienes una playlist hecha tuya personal o aunque no la tengas, escuchas a diario, o cuando tú escuchas música, es ese tipo de música que te gustaría escuchar. Me mueve mucho la música, me encanta la música. Referente, tengo un tatuaje aquí con una calavera, con unos cascos puestos. Me encanta la música y día a día pues escucho mucha música en cuanto a en el coche o trabajando o lo que sea. Tipo de música, pues mira, me gusta mucho el hip hop americano sobre todo. Escucho mucho y creo que lo actual te pide reggaetón, pero sí es verdad que ahí es más bien por el ritmo, por lo que conlleva el ritmo, no por las letras y eso, porque es verdad que tampoco le hago mucho caso. Instrumental a lo mejor. Por los instrumentales, por lo que es el ritmo, por lo que es cómo te anima cualquier situación. ¿Peli o serie favorita? Bueno, peli y serie favorita, mejor dicho. Peli, yo creo que Gladiator. Hombre, viniendo de un legionario, de una persona que pertenece al por ejército. por la época en aquel entonces y me impactó Gladiator. Y serie, ahí está complicada la cosa. No sé, Juego de Tronos, Stranger Things, es que hay varias. Es verdad que no solo tener mucho tiempo libre, pero sí me gusta mucho sentarme delante de la pantalla y soy de ver películas y series, pero no sé, creo que... Si no me falla la memoria, creo que eres la primera persona de Cádiz que viene, de la provincia de Cádiz, en este caso de Jerez. Esta pregunta va un poquito relacionada a si no fueras de Jerez, ¿en qué ciudad te gustaría vivir? Es curioso, porque esto no lo sabes tú, pero yo nací en Sevilla. Lo que pasa que es verdad que muy pequeño me fui para Jerez. Y ya obviamente me considero jerezano. Si no vamos a decir si hubiera nacido porque nací en Sevilla. Me hubiera gustado haber nacido en Jerez. Me gusta mucho mi ciudad. Estoy muy a gusto, muy contento. Sigo eligiendo dónde vaya a Jerez. Si pudieras tener una cena para conocer y para charlar con una persona famosa, ya sea viva o que esté fallecida, ¿con quién te gustaría tener esa cena? Con Chema DJ. No tengo. No tengo perfil famosa. Famosa en el sentido de la palabra. Sí, conocía. No una persona famosa de un jugador. Vale, hay gente que ha dicho Jesucristo, por ejemplo. ¿Sí? Por el hecho de hombre. conocer a una persona que a ti te dé curiosidad. No caigo ahora mismo. No sé. No te puedo decir ahora mismo uno.
un consejo, ¿vale? Pues esta pregunta no es tanto como la pregunta del consejo, sino una vivencia o una experiencia que te haya hecho a ti a corto plazo aprender algo que te lo hayas guardado para ti en tu vida cotidiana, en tu vida diaria. Experiencia. Es que es curioso porque he vivido varias. Lo típico, ¿no? Desamores, laborables. Que haya aprendido. A corto plazo, no es tan a largo plazo, es algo, no sé, algo que cualquier cosa que te haya pasado. Laboral, a corto podría plazo. decir. Laboral. Pero me lo guardo para mí. Vale. Y ahora, antes más o menos me has dicho la rama del ejército. Sí. Si no te dedicaras a la legión por cercanía, a lo mejor te hubiera gustado esa. Pero la pregunta es, si no fueras o si no pertenecieras al ejército, sea de la rama que sea, ¿qué te hubiera gustado hacer? Hombre, personalmente de siempre me ha gustado el fútbol. A todo el mundo o todo aquel que inició su rama en el fútbol le hubiera gustado ser futbolista, obviamente. Ahora adulto, pues tatuador. Que es a otra parte de la que te dedicas, que a lo mejor la gente no lo sabe todavía, pero bueno, ya cuando vean tus redes sociales conocerán Sabrán un poco. tu faceta de tatuador. Yo la conozco ya personalmente. Y bueno, por último, la última pregunta y nos despedimos. Una frase o una palabra que describa a Ricky. Creo que no soy la persona, ¿no? Para decir eso. No sé. Para describirme a mí. Yo te voy a mejorar esa frase. Yo creo que todos somos la mejor persona para describirnos. No hay nadie que te conozca mejor que tú. Al final Sí, pero una autocrítica. Al final y al cabo, por H o por B, en tu caso, por ejemplo, habrás vivido cosas duras seguramente. Sí. Hay algo que seguro te describe. Una palabra. Te lo he dicho antes. A lo mejor no una frase, pero sí una palabra. Amigo de mis amigos. Esa usarías tú para describirte. Sí. Porque para mí es primordial. Para mí es primordial. Bueno, yo creo que no he sido malo contigo. Ha sido bueno, ha sido bueno. Hay gente que, bueno, ya nosotros lo estuvimos hablando ya fuera de cámara, que tienes una profesión en la que no se puede contar todo lo que quisiéramos por H o por B. Creo que te has abierto, creo que hemos podido conocer un poquito más a fondo todo ese aura que engloba a la Legión y a ustedes en concreto, a los legionarios. En mi caso particular, me gustaría darte las gracias. Vienes de fuera, sobre todo a la gente que viene de fuera por el esfuerzo. Se lo agradezco a todos los invitados, por el apoyo también, por ese apoyo desde el primer día que te dije, Ricky, estoy montando esto, para adelante. Te lo agradezco. Agradezco al compañero que está aquí detrás de cámara el apoyo también, la colaboración, ¿vale? Y con la marca de ropa. Y bueno, por mi parte, espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien. Yo te lo dije, yo he montado esto para que la gente que venga esté a gusto y pueda hablar tranquilamente dentro de lo que cabe de su ámbito. Y bueno, por mi parte, muchas gracias y estás invitadísimo, como todos los invitados que pasan por aquí, estás invitadísimo a repetir cuando tú quieras. Ya otro día, si quieres, hablaremos de tatuaje más en profundidad o haremos algo, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero bueno, despídete y nada, por mi parte, muchas gracias. Gracias a ti por contar conmigo, por dejarme expresarme aquí un poquito más entre amigos, ¿no? Como era la idea. Nada, espero haber ayudado en la medida de lo posible, haber expresado un poquito la idea y sobre todo haberte ayudado. Gracias a ti, espero que te vaya todo muy bien, que seguro que te va a ir genial
Pues nada, muchas gracias, Ricky. Vale.